Muy buenas noches. La Fundación Global Democracia y Desarrollo y su Centro de Estudio de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social se complacen en darle la bienvenida. Por razones de tiempo, vamos a abordar directamente el comienzo de esta actividad. Vamos a tener unas palabras iniciales a nombre de la doctora Cristina Nogueira, de la doctora Jacqueline Gernain. Luego hablará el doctor Roberto Peguero, en representación del doctor Bautista Rojas, el secretario de Estado de Salud Pública. Posteriormente haremos una introducción al tema y entonces se agotará la conferencia por parte de la doctora Alcira Castillo. Jacqueline. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer saludar a ustedes en nombre de la OPS y de la OMS. Yo me siento muy feliz de participar en un evento sobre la atención primaria de salud. Y ustedes podrían preguntar, ¿un evento más sobre atención primaria de salud? ¿Y por qué? ¿APS es lo que pasa en las UNAPs? ¿Un servicio de mala calidad para los pobres? ¿No? No. Esa definición de atención primaria de salud es exactamente la razón por que tenemos que continuar la socialización o la evangelización de la atención primaria de salud. La atención primaria de salud es una estrategia que permite el alcance del grado máximo de salud posible con la mayor equidad y solidaridad. Después de ATA se declaró salud para todos en el año 2000. ¿Pero qué tenemos? Salud para menos en 2009. La directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, dijo en el foro del secretario general de las Naciones Unidas sobre los avances de salud global en ese junio de 2009 que el mundo está en un gran caos. En el último año, el mundo ha sufrido una crisis de combustible, una crisis alimentaria y una crisis financiera. Esa lista creció con la pandemia de influenza H1N1. El impacto de esas crisis no es igual en todos los países. La pandemia, por ejemplo, de influenza H1N1 tendrá efectos mayores en países en desarrollo, con poblaciones vulnerables. Y la recuperación estará más lenta en esos países por las debilidades de su sistema de salud. La justicia, dice la doctora Chan, es la base para nuestras ambiciones de salud global. Pero hay una falta de justicia. Diferencias en ingresos, en esperanza de vida y oportunidades están más largas ahora que en cualquier momento de la historia reciente. Esos extremos de privilegio y miseria son frecuentemente un precursor al colapso social. Después de la crisis financiera se preguntó por qué esa fe ciega en el crecimiento económico. Y ahora los líderes piden la restauración de otros valores, especialmente justicia y equidad en la elaboración de políticas nacionales. Una mejor equidad en la salud de las poblaciones adentro y entre los países debería ser un indicador clave de cómo estamos progresando en una sociedad civilizada. Una estrategia para alcanzar equidad en salud es la adopción de la atención primaria en salud. Una estrategia de APS introduce más equidad, más eficiencia y permite a los sistemas de salud alcanzar su potencial como instituciones estabilizantes y con un rol de cohesión. Aquí, como en otros países, tenemos una medicina esencialmente de orientación curativa, con énfasis en especialidades.
Hablamos de salud del pulmón, de salud de corazón, de la piel, y qué pasa con la persona, con su familia, con su comunidad. La estrategia de APS se aplica a todos los niveles de los servicios, no solamente en el primer nivel, de manera que de dar un cuidado integral e integrado con trabajo en equipo, con recursos humanos adecuadamente formados en prevención y promoción de la salud. Debemos aprender del pasado. En la China antigua, los pacientes pagaban los médicos para prevenir las enfermedades, pero no pagaban cuando estaban enfermos. Entonces, después del primer foro dominicano de APS en 2008, después de la creación de la sociedad de APS y su primer convenio sobre el tema de APS, después de un taller organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Social para los aseguradores públicos y privados, después de la organización de la Conferencia Anual de los Médicos Generales con tema de APS, sí, un evento más sobre la APS, porque estamos aquí como vectores para propagar el virus de la atención primaria de salud, porque es más necesaria que nunca. Gracias. Voy a quitarte esto para que no se despegue. Doctor Roberto Peguero. Gracias. Muy buenas noches el doctor Alberto Fiallo Villini, quien es asesor médico del Poder Ejecutivo, a nuestra querida Jacqueline Yarney, en representación de la doctora Cristina Nogueira, representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí en el país, doctora Alcira Castillo Martínez, conferencista e invitada, a los funcionarios de la Secretaría de Estado de Salud Pública presentes acá, subsecretarios, directores de departamento, directores generales, doctor Gustavo Rojas, director ejecutivo del COPRESIDA, licenciada Rosa María Suárez, quien en este momento está coordinando un importante proyecto o subcoordinando un importante proyecto de la USAID que tiene que ver con la mejora de los establecimientos de unos 10 hospitales a través del mecanismo de acreditación como centros de excelencia. Un saludo a los directores provinciales, a los directores regionales, a invitados especiales de las diferentes instituciones aquí presentes. En verdad que para la República Dominicana en los actuales momentos, un evento como el de hoy tiene una significación especial. Y yo creo que está pasando realmente algo en nuestro país, algo muy importante alrededor del sistema sanitario y del sistema de la seguridad social. Y quiero decirlo muy simplemente. 3 importantísimos acontecimientos en los últimos días están marcando con claridad que de este proceso de transformación y de cambio se está empoderando no solamente los actores representantes de las instituciones principales que tienen que ver con empujar el proceso de cambios, sino que la misma ciudadanía ya va haciendo conciencia. Y lo digo así porque la semana pasada, precisamente el jueves, asistimos a un evento donde se inauguraron las primeras estancias infantiles en el marco del proceso de desarrollo del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Más luego, el viernes, en San Pedro de Macorís, asistimos a un evento donde se cortó la cinta para inaugurar el primer centro o la primera oficina de la región quinta en San Pedro de Macorís, de la oficina, o sea, de la DIDA, la Dirección de Defensa del Afiliado a la Seguridad Social.
Hace unos días, el 1 de julio precisamente, la Secretaría de Estado de Salud Pública, en un acto sin precedentes, procedió formalmente con la firma de los 2 primeros convenios de gestión por resultados con 2 regiones que hemos considerado las regiones priorizadas. Y ese convenio fue suscrito con testigo de sección el vicepresidente de la República. Y estas cosas que están pasando, evidentemente que ponen de manifiesto el gran compromiso con que los actores del sector han tomado, con la responsabilidad que han tomado este asunto. Desde el 2004, en octubre, cuando se suscribió la Agenda Estratégica Nacional, donde los diferentes actores del sistema asumieron el compromiso y la responsabilidad de empujar este proceso de cambios, desde ahí quedó bien claro y bien definido cuáles eran los ejes estratégicos que iban a servir de ruta, carta de navegación en este proceso transformador. Al momento, podemos decir que el compromiso para con el primer nivel de atención o con la atención primaria se refleja en gran medida en estos compromisos que se han suscrito en estos convenios, porque efectivamente con el eslogan de que para acercar los servicios a los usuarios o a la población, deja claro cuál es el compromiso, cuál es la responsabilidad que se asume para priorizar el primer nivel o digamos la atención primaria, toda vez que reconocemos que alrededor del 80% de los problemas de salud pueden encontrar solución si la capacidad resolutiva del primer nivel es adecuada, pueden encontrar solución en ese primer nivel. Y qué importante lo que nos ha señalado Jacqueline en su intervención, en el sentido de cómo históricamente nosotros hemos privilegiado el sistema asistencialista que atiende a erogar fondos a favor de los establecimientos de salud de segundo, tercer nivel, es decir, ahí está la gran inversión. Sin embargo, el primer nivel ha sido el gran olvidado. En este momento, y como ensayo con estas 2 regiones, nosotros tenemos evidencias, tenemos algunas situaciones y algunos cambios que se van generando de manera así muy paulatina, que evidencian cómo será el progreso, y por eso estamos optimistas en el sentido de los resultados que se va a obtener con ese modelo diferente que estamos estrenando en estas 2 regiones priorizadas. Para citar un ejemplo, en estas 2 regiones ya tenemos los establecimientos de primer nivel que servirán de base para atender y dar respuesta en términos de pruebas de laboratorio a los usuarios del servicio que están adscritos a las unidades de atención primaria. Es decir, que la persona que está adscrita, el usuario, al primer nivel de atención en una unidad, en una UNAP, podrá recibir no solamente la consulta y los medicamentos, sino que en ese mismo establecimiento o en el establecimiento que sea determinado como laboratorio para tomar pruebas que les resultarían totalmente gratis a los usuarios, es una evidencia de que en esas 2 regiones comienza a producirse el cambio. En la región 6 hay 2 laboratorios clínicos, 2 centros de diagnóstico que hacen pruebas de laboratorio y que comienzan a hacer estudios como radiografía y sonografía directamente a los usuarios que van al primer nivel de atención, que van a las unidades de atención primaria. Y ese importante cambio se tendrá que traducir en un beneficio para la sociedad en el sentido de que ella misma se va haciendo responsable y va asumiendo la tarea de reconocer que ese es su patrimonio y que está en condición de defenderla cuando cada una de las unidades de atención primaria de estas 2 regiones tiene ya su comité de salud
empoderado con todos los instrumentos y todas las herramientas que sirven de base para que puedan funcionar como soporte y de apoyo en la gestión de estos establecimientos y de estos servicios de primer nivel. Yo creo que vamos avanzando y estamos conscientes de que es mucha la tarea y es grande el desafío que tenemos. Sin embargo, en el día de ayer comenzamos un proceso de capacitación para los médicos del primer nivel de atención, que creo que es un importante paso también que estamos dando y que está íntimamente vinculado a todo este proceso transformador que estamos tratando de comprometer para que el primer nivel de atención cobre la importancia que debe cobrar. Nosotros en el mes de agosto pretendemos iniciar, y ya prácticamente se inició el proceso para designar en todas las unidades de atención de primer nivel, de atención primaria, los establecimientos de primer nivel, donde tenemos médicos pasantes haciendo el servicio de atención. Hemos determinado ya, y eso lo ha decidido el señor secretario de Estado de Salud Pública, en el sentido de que en estas dos regiones comienza el proceso para que de aquí a septiembre nosotros podamos decir que los establecimientos de primer nivel de esas dos regiones estarían habilitados, porque tenemos la infraestructura, el equipamiento. Sin embargo, si no tenemos el servicio médico con un profesional debidamente con su S4 y acreditado para el servicio, no podemos decir que está habilitado el servicio del establecimiento. En ese sentido, es una decisión del secretario de Salud Pública para invertir recursos a fin de que a septiembre ya todos los establecimientos de primer nivel cuenten con un médico asistente designados. Y eso es parte de uno de los compromisos del sector salud y de las autoridades que han decidido priorizar el primer nivel e invertir en este como una prioridad para el sistema sanitario de la República Dominicana. Buenas noches y muchas gracias. Queremos presentarles las motivaciones de la organización, no solo del evento, sino de sus actividades del Centro de Estudios de la Salud de Funglode, y la relación que tienen con el apoyo al desarrollo de la estrategia de atención primaria en el país. Alma Ata puso en la agenda a la universalidad, la equidad y la integralidad de la atención a la salud de las personas con enfoque participativo. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud, 1978, reiteró la definición integral de salud de la Organización Mundial de la Salud: el estado de completo bienestar físico, mental y social. Además, reconoció que profundas desigualdades en salud son inaceptables, que es responsabilidad del Estado asegurar la salud de los ciudadanos. Para llegar a este fin, la Declaración de Alma Ata defendió un concepto de atención primaria de salud que promovía la autonomía y la participación individual y comunitaria máximas en la planificación, en la organización, en la operación y en el control de todas las operaciones del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, las tendencias principales de la economía mundial y el ambiente político no han sido favorables para los principios generales de Alma Ata, que es algo muy importante para tomar en cuenta. El desarrollo de experiencias de integralidad orientadas a la equidad con enfoque participativo no fueron una sorpresa en los años 70. Fueron los años duros de conflictos internacionales, de dictaduras en la región. Una época en la que el ambiente social y político era relativamente favorable a las iniciativas que cuestionaban el status quo. Eso facilitaba la participación comunitaria en el nivel primario. La misma Declaración de Alma Ata reflejaba el equilibrio mundial de fuerzas de la época. Fueron los tiempos de la Guerra Fría. En 1974, los países del G77 no es el G7 ni el G8, no son los países altamente industrializados, los más ricos. Son la mayor parte de los países del tercer mundo que en ese momento se acababan de liberar de dominios coloniales y todavía luchaban contra designios imperiales.
esos países del G77 habían sido capaces de poner en la agenda de las Naciones Unidas a nuevo orden económico internacional. Le llamaban NOAI. La idea de un NOAI, que está mencionado explícitamente en la Declaración de Alma-Ata, ilustraba la creciente unión de esos países, esos 77 países, y su resistencia a una dominación política y económica que no era deseable en el escenario mundial en ese momento. En el campo de la salud, Alma-Ata expresó los conflictos y el equilibrio existente en las relaciones internacionales en ese momento. Era un mundo bipolar. Un equilibrio que permitió que fuera aprobada una agenda progresista, aunque esta tuviera limitaciones serias. Seguimos avanzando en el tiempo. Poco tiempo después de la conferencia de Alma-Ata, la promoción de la atención primaria a la salud selectiva, una nueva modalidad. Iniciada por la Fundación Rockefeller, la atención primaria selectiva es aquella que se desarrolla en el nivel primario, pero se focaliza sobre un problema, mortalidad infantil o mortalidad materna desvinculada de todas las otras programas de salud colectiva, etc. Nutrición. La APS fue vendida como una alternativa más rentable al supuesto, caro y poco realista del modelo de atención primaria integral, que es el que sostiene ahora las dos leyes que están vigentes en la República Dominicana. Ese fue el comienzo de un retroceso que afectó al mundo entero. La atención primaria selectiva le quitó inmediatamente a la atención primaria de salud integral su involucramiento comunitario, su compromiso con un cambio social más amplio y su visión redistributiva, que es el reto que estamos enfrentando ahora si no queremos continuar, como decía un director provincial de salud, con esa historia de zigzag de la atención primaria a la salud. El contexto socioeconómico de los principios de los años 80 reforzó esta tendencia a minimizar los aspectos integrales y radicales de Alma-Ata. La crisis de la deuda y los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional hicieron que para muchos países del sur los 80 fueran una década perdida. Aumentó la dependencia a los préstamos extranjeros y la carga de la deuda internacional se volvió insoportable. En ese contexto, la atención primaria a la salud selectiva fue percibida con un enfoque más realista todavía. La participación comunitaria fue vista como un sustituto conveniente de la retirada del Estado de la entrega de servicios de salud. El concepto de participación comunitaria fue deliberadamente limitado al compartir los gastos. Eso lo vivimos en la República Dominicana cuando se inició el programa del Fondo Nacional de Atención Primaria. El diseño original, que Alexander lo conoce por la lucha que se libró, era que se estableciera el copago en el régimen, en el ámbito de lo que hoy se conoce como el régimen subsidiado, y lo que se vendiera la idea que todo el mundo sacara de los bolsillos. El concepto de participación comunitaria fue deliberadamente limitado al compartir los gastos y la corresponsabilidad de la organización de la entrega de servicios de salud. En lugar de buscar involucrar al pueblo en la definición de su propio desarrollo, el estilo de participación comunitaria de los años 80 se centró principalmente en el involucramiento de posibles beneficiarios en proyectos de desarrollo. Además, y esto es importante, ocurrió en la República Dominicana, de su potencial como reductora de costos. Muchas de las agencias internacionales apreciaron a la participación comunitaria por su potencial para actuar como paliativo en la neutralización de la resistencia que se generalizaba a muchas de las reformas que fueron forzosamente impuestas. Como respuesta a este hecho, muchos actores sociales empezaron a enfatizar la importancia del empoderamiento, que hablaba el doctor Peguero, como proceso y como resultado. Así nació un marco de empoderamiento, que es el que estamos asumiendo. El marco de empoderamiento es un paso de avance a partir de un marco que se limita solamente orientado a metas, en el que los grupos objetivos seleccionados, compuestos por beneficiarios de los programas, trabajan para mejorar la organización del servicio de salud. En cambio, el marco de empoderamiento moviliza a los miembros de la comunidad para participar en la toma de decisiones, junto a los protagonistas de los servicios, en la planificación, en la implementación
y en la evaluación de los programas con el objetivo principal de empoderarse a sí mismos, avanzando más allá de un requerimiento de simple productividad o de logro de una meta. Precisamente este es el eje de la capacidad de transformación de la atención primaria a la salud. Primero es superar el servicio asistencial del primer nivel para incorporar la promoción de la salud. Pero más importante aún es un segundo paso, que consiste en superar la promoción de la salud para abarcar la promoción humana. Después de la caída de la Unión Soviética y del bloque del Este, fue impuesto un nuevo orden mundial, en el cual las relaciones de poder mundiales se volvieron cada vez más unilaterales. Durante los años 90, muchas instituciones financieras internacionales cambiaron la definición de su misión de manera dramática, intensificando sus intervenciones en las políticas económicas nacionales y recomendando la inversión en salud, entre comillas, utilizando recetas neoliberales que implicaron la privatización y la liberalización, que es parte de la explicación del retroceso en ese vaivén de la estrategia de la atención primaria. Frente a las consecuencias de esto, en 1999, la Organización Mundial de la Salud advirtió que de no incrementarse drásticamente el financiamiento público para programas sociales y de salud, la situación de la salud a nivel mundial se deterioraría aún más debido a que las políticas de estabilización se volvieron características permanentes de las políticas gubernamentales. Sus objetivos fueron meramente de estabilizaciones macroeconómicas. En la actualidad, sin embargo, la necesidad de fortalecer los sistemas de salud en las Américas ha surgido como un importante tema de política pública. Cada vez más las debilidades de los sistemas de salud son percibidas como el principal cuello de botella para mejorar los resultados de la salud. Al mismo tiempo, la renovación de la atención primaria a la salud se está posicionando en el debate regional y la OPS y la OMS proponen que ésta se constituya en la base para fortalecer los sistemas de salud. Es un eje transversal para todas las actividades en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, a pesar del apoyo general que existe para el fortalecimiento de estos sistemas, se sigue prestando poca o ninguna atención a las principales limitaciones que ellos enfrentan, sobre todo aquellas relacionadas a las debilidades de las gobernanzas nacionales en salud y a la falta de capacidad para obtener resultados que sean sustentables. Más aún, está ampliamente comprobado que es posible extender los sistemas de salud basados en la atención primaria a la salud, siempre y cuando exista una visión holística del desarrollo de esto y se desarrolle una transformación sistémica y global de los mismos, que es una parte importante de lo que fue la descripción que hizo el doctor Peguero. Las experiencias de extensión de los programas verticales como tuberculosis, SIDA y malaria nos sugieren que los enfoques parcelarios son insuficientes para afectar cambios en todo el sistema y a la inversa, sin cambios sistémicos, los enfoques parciales solo tienen un éxito limitado. La implementación de la estrategia de atención primaria a la salud puede ser el eje transversal que permitiría coordinar, articular e integrar los diferentes subsistemas gubernamentales y no gubernamentales, de salud colectiva, de información y vigilancia epidemiológica, de aseguramiento de la calidad, de articulación de proveedores en redes, así como los diferentes abordajes de la salud familiar y comunitaria, de la salud escolar, de la salud ocupacional, de la seguridad en el trabajo y de la salud ambiental. Esto lleva a la conclusión de que los esfuerzos para construir los sistemas de salud basados en la atención primaria a la salud requerirán de la promoción y el apoyo a un enfoque sistémico multi e intersectorial y la interfaz de todas las funciones de los sistemas de salud para tener éxito. El tema de atención primaria tiene que llegar a rectoría, provisión, aseguramiento y financiamiento. A su vez, la necesidad de que la Autoridad Sanitaria Nacional, en nuestro caso la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, ejerce una función rectora reconocida y eficaz a lo largo del proceso y así adquirir la capacidad de ejercer esta rectoría previamente
al lanzamiento de cualesquiera estrategias de extensión. En consecuencia, el Centro de Estudios de la Salud de la Fundación Global está asumiendo el compromiso de su programación de actividades, de promover y contribuir al desarrollo de la atención primaria a la salud, como la estrategia de organización y funcionamiento de los sistemas de atención a la salud y la sociedad para promover la salud, procurando impregnar a estas actividades del enfoque social y político de que la salud es un derecho humano fundamental y que la atención primaria a la salud ha dejado atrás los aspectos específicos de las enfermedades para afrontar las determinantes políticas y sociales de la misma, procurando compromisos políticos, legislativos y económicos. Para ello, el centro, en la reorganización de sus actividades hacia el interior de la República Dominicana, la mayor parte de sus actividades estuvieron desarrolladas con organismos internacionales. Ha escogido la estrategia de atención primaria como el eje que va a vertebrar todo su accionar. Para ello también nos animamos a tener a la doctora Alcira Castillo, de la que me voy a permitir decir qué personaje tan importante tienen ustedes frente a ustedes. Alcira Castillo Martínez, costarricense, de profesión especialista en salud pública. Es socióloga, trabajadora social con estudios de investigación aplicada en sistemas de salud y de planificación estratégica de recursos humanos para la salud. Docente administrativa y de capacitación, e investigadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica y profesora actualmente jubilada en la misma Universidad de Costa Rica. Su experiencia fundamental es en procesos de planificación, desarrollo y formación de recursos humanos en salud de nivel profesional medio técnico, de base y a nivel de grado y posgrado. Ha sido profesora invitada desde el 1985 a la fecha de las universidades de Nuevo León, en Monterrey, México, Carlos III de Madrid y La Girona en España, Universidad Nacional Autónoma de El Salvador, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Escuela Politécnica de la Salud de la Fiocruz, Brasil, Universidad de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, y las Universidades de Valparaíso y la Universidad de Chile, en Chile. Ha sido consultora temporal desde 1985 a la fecha de la OPS y la OMS y otras organizaciones nacionales e internacionales en el campo de la enseñanza de la salud pública y en el campo del desarrollo y la formación de recursos humanos en salud y otras temáticas especializadas. Asociaciones profesionales a las que pertenece la Costarricense de Salud Pública, COSAP, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES. Doctora Alcira Castillo también tiene una segunda nacionalidad. Ha venido tantas veces a la República Dominicana, quiere tanto a la República Dominicana y se ha comprometido tanto en la República Dominicana con este compromiso de desarrollo de la atención primaria, con el departamento, la dirección que dirige el doctor Alexander Suazo, que ya ella adoptó la nacionalidad dominicana. De manera que con usted, la doctora Alcira Castillo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Rápidamente, yo quisiera hacer un agradecimiento muy profundo a la Fundación Funglodes por la invitación que me han hecho, a las CESPAS, en nombre del doctor Alexander Suazo y del señor viceministro, el doctor Peguero, a la Organización Panamericana de la Salud también, por hacer posible esta participación acá. Quiero decirles que, como de acuerdo a lo último que ha mencionado el doctor Fiallo, que a quien agradezco muchísimo también la concreción de esta invitación, yo he estado aquí varias veces, y es verdad que yo me siento ya como muy dominicana. Me encanta estar aquí, la verdad que sí, me encanta. Tengo muchos amigos y amigas acá que me hacen las estancias muy agradables. Me parece que hemos hecho algunos trabajos interesantes que ojalá rindan frutos. Esperamos que así sea. Yo he aceptado con mucho gusto lanzarles algunas ideas respecto del tema, ¿verdad?, que se ha pedido, que como ustedes ven es atención primaria de la salud y desarrollo humano, porque creo que desde esta fundación están haciendo un trabajo muy importante de estimular el pensamiento.
Yo pienso que los destinos de nuestros pueblos y la mejoría en la calidad de vida y la mejoría en la cuestión de la salud, entendida la salud como eso que vamos a hablar ahora, depende mucho del involucramiento que tengamos todos, en los distintos niveles, para hacer realidad una serie de proyectos que no solamente tienen que ser institucionales, también pasan por los proyectos que tienen los grupos, los distintos grupos sociales, las asociaciones, las fundaciones, todos aquellos grupos que formen parte de una sociedad civil. Nosotros a veces usamos diferentes camisetas. Estamos en una institución y tenemos una condición de funcionarios, pero también tenemos una condición de personas y de ciudadanos que tenemos responsabilidades. Y también como tal debemos de actuar. Supuestamente no debería de haber una disociación. Sin embargo, a veces hay que hacer los esfuerzos desde diferentes frentes. Entonces me parece que el estímulo al pensamiento, en este caso, en torno a la cuestión de la salud, en torno a la cuestión de la atención primaria, a colocar el desarrollo humano en el centro de esta discusión, me pareció retador, interesante, no cabe ninguna duda. Creo además que fortalece mucho la creatividad y desde luego la reflexión, y además de la reflexión probablemente podamos empujar nuevas acciones. Quiero decirles que en este conversatorio, porque a mí el tema de conferencias magistrales no es cosa que me encante, yo he sido docente toda la vida y estoy más acostumbrada como a dar la clase, pero he buscado algunos temas que nos permitan hacer alguna reflexión, llegar a algunas conclusiones y que nos permitan también volver a retomar cosas que todos y todas ustedes, estoy segurísima que ustedes ya saben, que las han leído, que las han estudiado, que las han practicado probablemente. Pero nunca está de más volver a retomar, ¿verdad? Volver nuestros ojos a aquellas cosas en las que creemos fielmente y las que queremos defender y las que queremos seguir participando. Entonces, en relación con esta temática, el contenido que nos hemos propuesto acá es trabajar un poco, ver con ustedes la cuestión de salud, relación entre salud, desarrollo humano y atención primaria, ¿verdad? Primero vamos a hacer unos planteamientos sobre esto para colocarnos en cuáles son esos marcos de referencia que estamos manejando, ¿verdad? Hay algunos elementos que vamos a plantear en relación a lo que nosotros hemos llamado como los hechos probados, que no son otra cosa que algunos datos de nivel mundial y algunos datos locales, sin querer aburrirlos con estadísticas ni cosa que se parezca, porque ese no era el objetivo de este encuentro, ¿verdad? Pero sí algunas cuestiones que nos están demostrando qué tanto hemos avanzado o qué tanto no hemos avanzado en algunas de las cuestiones que consideramos esenciales. Por otro lado, hemos colocado también algunas interrogantes, porque como ustedes verán, tenemos más preguntas que respuestas en esto, pero las preguntas no las tenemos que hacer todos y las respuestas las tenemos que dar entre nosotros también. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que está faltando para hacer posible que nosotros tengamos un avance superior en el campo del desarrollo humano? Y por último, bueno, algunas reflexiones que esperamos compartir con ustedes, o que más bien salgan de este grupo tan selecto que está hoy acá esta noche. Creemos que las reflexiones, nadie es dueño de ninguna reflexión, cada quien hace su propia reflexión, y quisiéramos invitar entonces a este proceso de discusión y de reflexión en lo que vamos a conversar. Entonces, vamos a ver qué entendemos hoy día por el concepto de salud. Esto es una cuestión vital de revisar en un tema como este que estamos tratando, porque yo creo que tenemos muchas concepciones distintas de lo que es salud. Y a veces nos complicamos mucho la vida para poder definir qué es lo que es salud. Yo creo incluso que no hay una definición todavía absolutamente completa que nos convenza a todos de qué es salud. Pero ese es el reto. Tenemos que comenzar en cualquier acto que tenga que ver con el campo de la salud a decir de qué salud estamos hablando. De hecho, esta lámina que ustedes acaban de ver justamente dice cómo tratar a la gente.
si no estamos considerando las causas de las enfermedades. Bien, entonces, ¿qué entendemos por salud hoy día? Primero que nada, tenemos que estar claros en que la salud es una cualidad fundamental del ser humano, ¿verdad?, que se expresa en las 4 dimensiones que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? La biológica, la social, la psíquica, y tiene que ver también con la racionalidad que define al ser humano. Por otro lado, también tenemos que considerar que salud es un concepto complejo y que es mucho más complejo cuando nosotros hablamos de ese proceso tan conocido para todos y que lo hemos escuchado siempre, que tiene que ver con el proceso de salud-enfermedad. Lo que nosotros consideramos es que este proceso de salud-enfermedad tiene que ser discutido más en una función de un diálogo que tiene que darse entre los diferentes grupos que forman parte de esos grupos que tienen que ver con las ciencias de la vida, con las ciencias sociales y con las ciencias del comportamiento. O sea, esa complejidad está llena de estas otras disciplinas que tienen sus propias metodologías y que para trabajar tienen sus propias metodologías y en su interpretación también tienen sus propias metodologías. Cuando se quiere actuar sobre la salud, estamos entendiendo que lo que queremos es promover la capacidad de vivir bien y además por mucho tiempo. Ahora estábamos conversando con Jacqueline hace un rato y me decía, ¿y qué pasa si todos llegamos a vivir 100 años? Buena pregunta. Ojalá todos pudiéramos vivir 100 años o más, no sé, pero con calidad de vida y estando bien. El problema es llegar a esas edades sin estar bien. Entonces, la expectativa de la salud es llegar a estar bien, tener una capacidad para vivir bien. Si nosotros actuamos, eso significa también que intervenciones que se hagan en la salud tienen que ver, si es relacionado con el ambiente, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con las condiciones de vida, tienen que ver con la contaminación ambiental, tienen que ver con cuáles son las condiciones sanitarias, en fin, con una serie de cuestiones relacionadas con lo que podríamos relacionar con el ambiente físico. Si tiene que ver con la cuestión económica, salud significa estar no en condiciones de pobreza, significa no al desempleo, significa no a la exclusión. Y si nos ponemos a pensar en el ambiente cultural, que es otra gran dimensión, estamos colocando que estamos pensando en personas sujetas de derechos, que hay un derecho a la salud, que hay un derecho a la educación, que hay derecho a la información, que hay derecho al conocimiento y que hay todos esos otros derechos que nos convierten en ciudadanos y en ciudadanas. Estos conceptos son conceptos que nos sacan a nosotros un poco de la lógica que manejamos usualmente en los servicios de salud, que manejamos usualmente en los sistemas de salud, que manejamos usualmente en las instituciones de salud. Porque a veces los consideramos como los adornos, como los objetivos, como las cualidades que deben existir, y por ahí las estadísticas reflejan justamente eso, ¿verdad? Estadísticas entonces se clasifican de alguna manera para reflejar cosas, pero no se está trabajando o promocionando esa calidad de vida y esa integralidad que requiere el ser humano. Si estamos hablando de salud, desde luego. El otro aspecto que quería comentarles acá es que los fenómenos de salud y enfermedad no son independientes, pero no por ello están limitados el uno por el otro. Eso es un primer punto. La otra cuestión es que los conceptos de salud y enfermedad son indisociables, pero la enfermedad no es lo contrario de la salud. Aquí nosotros manejamos estos argumentos de este filósofo que ha trabajado mucho estas concepciones de salud. No estamos hablando de que la salud es lo contrario de la enfermedad. Y por otro lado, que la salud no puede entenderse como un continuo
que va sin interrupción, y sin rupturas de un estado de completo bienestar hasta la muerte, pasando lógicamente por periodos, episodios de enfermedad y por incapacidad, y etcétera, etcétera. Sí, no es exactamente eso. Entonces ustedes me van a decir ahí, entonces, ¿qué es lo que es la salud? Bueno, tarea que tenemos por descifrar. Lo que sí estamos claros es que la salud no es lo contrario a enfermedad. Eso significa, y lo vamos a ver más adelante, que hay cosas que estamos haciendo y hay cosas que no estamos haciendo. El tema es atención primaria a la salud y derecho humano. Esta lámina que le estoy colocando acá tiene que ver, y no me voy a detener mucho en esto porque el doctor Fiallo elegantemente y de una manera muy, muy precisa hizo alusión a una serie de acontecimientos políticos y de contexto que han rodeado las políticas internacionales de salud, pero también nos han sometido a los países a diferentes presiones y a diferentes momentos y a diferentes etapas también del desarrollo mismo. Lo que sí estamos claros es que estamos en un proceso de globalización que impone un nuevo orden económico, sin duda, y que eso somete a los países violentamente a procesos que probablemente no estábamos preparados para ello, pero nos hemos tenido que meter dentro de esa camisa de fuerza. Lo importante en esto es estar claro que estamos efectivamente dentro de una camisa de fuerza y que esto tiene un arrastre que probablemente yo no sé cuándo se va a detener y en qué momento se va a detener. Lo que sí es cierto es que el neoliberalismo está mucho más agudizado que nunca. Yo no sé si es tan neo, pero que es un liberalismo lo es. Entonces, en el campo de la salud han habido, y en el campo social, esfuerzos de muchas organizaciones, especialmente de las Naciones Unidas, ¿verdad?, por poder contrarrestar algunas cuestiones que tienen que ver con el aumento de la exclusión social, con el aumento de la pobreza, con el aumento de la injusticia social. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí podemos negar que eso es una realidad que está pasando en la mayor parte de los países del mundo. Y si no hay diferencias y además de que hay diferencias entre los diferentes países, también hay grandes diferencias al interior de los propios países. Entonces, de repente uno se pone a pensar, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Estamos realmente avanzando hacia un desarrollo humano? Bueno, es una pregunta que hay que hacerse. Lo cierto del caso es que hay muchas políticas que entran en juego. El doctor Fiallo mencionó algunas, así que no voy a entrar en esos detalles, pero lo último que ha salido y en lo que mucha gente está apostando ahora es en los objetivos de desarrollo del milenio, que fue una salida importante, sin duda, para poder comprometer de nuevo a los gobiernos en resolver algunas cuestiones que aún no están resueltas y que nos siguen golpeando la conciencia a todos. De manera que hemos ido avanzando en una serie de situaciones en las cuales la atención primaria de la salud se ha venido moviendo, tal y como lo mencionó el doctor Fiallo, en procesos en los que hubo un gran compromiso, en los que hubo un gran avance, pero en los que han habido grandes retrocesos. En este momento, y ahora vamos a hablar de ese otro punto, hay un nuevo esfuerzo para impulsar esta atención primaria con lo que se ha denominado con la atención primaria renovada. Bien, el otro aspecto que yo no quería dejar de mencionar cuando estoy hablando del tema de la salud y del contexto en que está ubicado este concepto de salud amplio, este concepto ligado más a calidad de vida, es la cuestión de los determinantes sociales. Este es otro hito que nace ya directamente de los organismos internacionales de salud, como es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el lanzamiento y poniendo de nuevo el grito a poner atención en cuáles son los verdaderos aspectos que están causando daño a la salud y cuáles son aquellos aspectos que están haciendo que el problema de la enfermedad siga aumentando y no se ataquen las verdaderas causas de la enfermedad.
Todos ustedes saben que en el año 2008 hubo el lanzamiento del informe mundial de la Comisión de Determinantes Sociales, que evidenció todas las situaciones por las que está pasando los diferentes continentes en el mundo en relación a la injusticia social y en relación al déficit que todos están teniendo en relación a sentirse bien, a estar bien, en relación a salud y en relación también a enfermedad. Justamente el planteamiento de los determinantes sociales lo que quiere en este momento es imponer un nuevo paradigma, un paradigma que nos permita explicar cuáles son las situaciones de salud, un paradigma que nos permita orientar las nuevas intervenciones que habría que hacer para promover la salud. Y aquí estamos hablando de promoción de la salud. Difícil llegar a implementar programas de salud, difícil llegar a implementar políticas de salud, difícil llegar a hacer efectiva la promoción de la salud si no estamos colocando los determinantes sociales de la salud como el paradigma que te puede ayudar a explicar qué es lo que está sucediendo con los problemas actuales. En este sentido, la acción sobre los determinantes sociales, el foco, ustedes pueden ver lo que hemos colocado acá, el foco de inversión, intenta, en términos de intervención, reducir la exposición a los factores que afectan la salud o trabajar sobre intervenciones, sobre mecanismos causales asociados, digamos, a estos factores que afectan la salud. La acción también de los determinantes sociales es sobre las inequidades en salud. Y este quizás es el punto más fuerte en este planteamiento de los determinantes sociales. Y es el que nos lleva a que identifiquemos cuáles son aquellas desigualdades sociales que son injustas, que son evitables y además que son innecesarias. ¿Cuáles son esas desigualdades evitables e injustas para poder saber cuáles son las inequidades en las que estamos incurriendo socialmente, en las que estamos incurriendo con la población? Si nosotros no trabajamos con las inequidades en salud, probablemente estamos actuando con muy buena voluntad, pero abonando hacia la injusticia, porque no estamos precisando a dónde están justamente las inequidades en salud. Parte de esas inequidades en salud, y no voy a desarrollar mucho esta parte, pero tienen que ver con todo el tema de las relaciones de género, con toda la cuestión de étnica, cómo estamos manejando esos diferentes grupos étnicos, cuáles son las oportunidades para esos diferentes grupos étnicos, qué es lo que está sucediendo con el tratamiento de las personas que tienen diferentes extracciones culturales. Y el otro aspecto, que sin duda tiene mucho que ver con las inequidades en salud, es la distribución del poder. Y obviamente este tema de la distribución del poder toca mucho, tiene que ver mucho con el tema del empoderamiento, tiene que ver cómo es que cómo se produce ese empoderamiento, cómo se facilitan esos liderazgos y cómo se distribuye en general la cuestión del poder. Estos son grandes determinantes estructurales que la misma Comisión Mundial de Determinantes Sociales logró identificar clarísimamente en los estudios que realizaron a lo largo de más o menos unos 3 años. Bien, el otro punto es desarrollo humano. Resulta que hay una definición del PNUD, no ha sido superada esa definición todavía, que dice que el desarrollo humano es ampliar las oportunidades de los individuos para hacer que el desarrollo sea más democrático y participativo, que esas oportunidades son el acceso al ingreso y al empleo, a la educación, a la salud, a un entorno físico limpio y seguro. Además indica que a cada individuo debe dársele también la oportunidad de participar a fondo en las decisiones comunitarias y de disfrutar de la libertad humana, económica y política. Ampliar las oportunidades para que el desarrollo sea más democrático y más participativo. Esta es una definición muy interesante, pero llegar a ese punto de comprender que cuando hablamos de desarrollo humano se está hablando de posibilitar las oportunidades para las personas, para la educación, para mejorar en general su calidad de vida, es impresionante porque
antes que se diera esta definición de desarrollo humano, las definiciones estaban todas centradas en el crecimiento económico. Eso era lo que era desarrollo. Resulta entonces que surge, allá por el 1991, comienza todo este otro movimiento en vista del caos en el mundo y de la injusticia creciente en el mundo, de por dónde orientar entonces un paradigma que además nos ayude a colocar la vida como el centro de todo. Porque ¿para qué cosa vivimos nosotros si no es para vivir bien? Entonces, esta otra definición dice que las personas deben de tener la oportunidad de invertir en el desarrollo de sus capacidades, y ese es el otro gran elemento del desarrollo humano, es oportunidades para invertir en el desarrollo de sus capacidades y sus aprendizajes, todo tipo de aprendizaje, no solamente los formales. También la oportunidad de usar esas capacidades para participar a fondo en todos los aspectos de la vida y de expresarse en forma libre, creativa, ampliar sus oportunidades de progreso. Hay mucha elemento alrededor de estos conceptos. Lo que es importante tal vez destacar acá es el hecho de que llegar a un paradigma de desarrollo humano tomó mucho tiempo, muchos años de la historia de la humanidad, a los organismos internacionales para definir que el desarrollo humano iba por ahí. Y alrededor de esto pues han habido una serie de ajustes a lo largo de todos estos conceptos de desarrollo, que no voy a entrar en esos detalles porque el objetivo pues no era exactamente ese, sino replantearnos de nuevo, volver a hacer una ayuda de memoria para todos nosotros en relación a qué estamos entendiendo por desarrollo humano. Y empezar a usarlo como el paradigma que nos ayude a guiar todas nuestras acciones, porque todo lo que nosotros hagamos debe ser para el desarrollo humano. Hay un autor que por esos años también ya venía trabajando todo el tema de las necesidades humanas, que es Magniff, y él dice que el desarrollo y las necesidades humanas se refieren a las personas y no a los objetos, y dice que el mejor proceso de desarrollo será aquel que permite elevar la calidad de vida de las personas, y esta dependerá de las oportunidades que las personas tengan de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Entonces no podemos dejar por fuera en un concepto de desarrollo humano cuáles son las necesidades humanas. A propósito de esto, en este gráfico ustedes pueden observar, se trata del porcentaje de nacimientos y de funciones registrados en los países con sistemas completos de registro civil por regiones de la OMS. Ahí podemos ver cómo la región de Europa tiene, en cuanto a registro de nacimientos, ven por allá, la primera parte, en cuanto a registro de nacimientos, anda en un porcentaje elevadísimo, ¿verdad? Mucho más del 90% prácticamente. Le siguen otras regiones, pero veamos la nuestra, que es América Latina. Aquí en las Américas estamos por ahí un poquito más bajito, quizás un poquito más allá del 50% del registro de los nacimientos. Y en fin, por allá tenemos las defunciones, se están registrando un poco más, se registran más las defunciones que los nacimientos. ¿Por qué yo traía esta lámina aquí a colación? Porque la cosa está en que si las personas no existen, entonces ¿de qué desarrollo humano estamos hablando? Si lo primero que uno debería tener derecho es a existir, y existir como persona, existir como ciudadano y como ciudadana. Yo no sé los datos específicos aquí en República Dominicana, tenemos datos de algunos de los países de América, pero lo cierto del caso es que hay un problema significativo en el registro de esta información. ¿Se registran todos los que viven en un país? Esa es la otra gran pregunta. Les había colocado aquí también el tema de que la cuestión del desarrollo humano pues está respaldada por una serie de artículos, de convenios y de declaraciones, como la Declaración de los Derechos Humanos, que es muchísimo anterior al planteamiento del desarrollo humano como un paradigma del desarrollo
del desarrollo social, del desarrollo económico, ¿verdad? En el cual ya desde épocas anteriores ya se había considerado el derecho humano como un derecho que tiene que expresarse en cuestiones muy específicas y muy concretas como las que menciona el artículo 25 de la Carta de Derechos Humanos. Bien, entonces este es un punto. El otro punto el que queríamos avanzar un poco era qué entendíamos por APS. Yo creo que aquí ya se han dicho algunas cuestiones relacionadas con la atención primaria de la salud. Lo que sin duda sigue siendo, digamos, una definición, fue la definición original que se estableció en Alma Ata, en tanto que la APS es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de una comunidad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada etapa del desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Esa fue la definición clásica de la atención primaria de la salud. Ahora, ¿qué entendemos por la atención primaria renovada? Que es justamente el relanzamiento que se hace de la atención primaria de la salud después de que sufrió todos esos embates que nos mencionó el doctor Fiallo respecto de las formas en que se entendió la atención primaria, de cómo a veces el mismo contexto y la misma política internacional no estaba favoreciendo una acción de atención primaria de la salud integrada a los sistemas de salud en todos los niveles del sistema de salud, sino que se fue reduciendo y reduciendo y reduciendo no solamente al primer nivel, sino que además del primer nivel a que fuera selectiva para focalizar en algunas cuestiones que estaban llamando la atención por la gravedad de la situación. Cosa que trajo al traste realmente todo el avance de una estrategia que pretende una organización distinta de los sistemas de salud, de los mismos servicios de salud, y que pretende además promover directamente la salud. ¿Qué entendemos por atención renovada? Fíjense, ¿qué es lo que se enfatiza de nuevo en este concepto y en este relanzamiento que se hace? Se le pone el énfasis a la equidad de nuevo, promoción de la equidad en salud y del desarrollo humano. En otras palabras, estamos colocando a las personas y a los sujetos como el centro de todo. Nos habíamos olvidado a veces de esta cosa. La promoción de la equidad, porque la injusticia social es evidente. Ya hay mucha evidencia aquí, vamos a ver algunas cosas, pero ustedes sabrán mucho más. Por otro lado, hay que prestar atención a las necesidades estructurales y operativas de los sistemas de salud para que realmente exista acceso a esos servicios, para que haya una justicia económica. Eso tiene que ver mucho con cómo que se está financiando y qué es lo que está pasando con el gasto en salud y con el gasto que se les transfiere a las personas. Y la adecuación y la sostenibilidad de los recursos. Acción renovada también significa un compromiso político de los gobiernos, político de los grupos sociales, político de las comunidades y político de toda la sociedad civil. Es decir, esto no es un tema solamente de gobierno. El desarrollo de sistemas que garanticen calidad de la atención. Ya sabemos los problemas de calidad que tenemos en los servicios de salud en este país. Tienen problemas muy serios, en mi país tenemos problemas muy serios, en todos los países hay problemas seriosísimos de la atención de la calidad. Y por otro lado, maximizar el tema de la solidaridad. Eso es lo que implica la atención primaria renovada. Ahora, la APS, una estrategia. Eso es lo que dice el concepto. El concepto dice que es una estrategia. El problema que hemos tenido es que el cómo. El problema que hemos tenido es qué es lo que es la estrategia en sí. Al principio se dijo que la estrategia, tal y como cuando se hizo el lanzamiento de la APS, se consideró como de una aspiración idealista, aunque fue lanzada como la estrategia privilegiada, pero se consideró que era idealista. ¿Por qué? Porque era para alcanzar salud para todos en el año 2000. Todos ustedes saben que esa meta nunca se cumplió. Quedamos lejos. Creo que todos los países hicieron sus propios estudios de qué tan lejos estaban y como para cuándo más o menos consideraban que iban a poder alcanzar salud para todos. Bueno, entonces, algunas de las cuestiones que uno se pone a pensar es, ¿qué fue lo que no cambió?
Lo que pasa es que en tema de estrategia lo que no cambió fue el pensamiento normativo, con que hemos estado planificando los mismos servicios de salud. No cambió el pensamiento normativo para incorporar a la comunidad en los procesos de decisión que tienen que ver con la salud. No cambió el pensamiento normativo en las formas de programar. Y por ahí probablemente hay muchos aspectos que habrá que mejorar y que habrá que buscar ese cómo, para que no se nos quede en un cómo de esa naturaleza instrumental y con una mirada tecnocrática. Nosotros pensamos que la planificación estratégica facilita llevar a la práctica esa estrategia. La facilita porque nos permite pasar de lo ideológico hacia lo político y desde lo analítico hacia lo programático. Sin embargo, no se ha avanzado lo suficiente en planificación estratégica, aunque sí hable de que estamos haciendo programas estratégicos. Entonces, a repensar de nuevo el tema de la planificación estratégica. En los años 80 surgió como un boom muy importante en contra de toda la programación y planificación tradicional, y sin embargo, también grandes escollos, porque esto significa incluir a los actores sociales involucrados. La planificación estratégica no es neutral, asume también una posición política. La atención primaria en la salud es una estrategia integradora. Ya directamente a nosotros en el campo, sin duda, nos permite integrar el campo de la salud pública, el campo de la promoción de la salud, que es parte del campo de la salud pública, y la atención primaria permite empujar esas relaciones. Favorece una serie de estrategias que pueden llevarse a la práctica si combinamos esos tres campos juntos y no los separamos. La salud pública o salud colectiva, como le quieran llamar, la promoción de la salud como una forma de llevar a la práctica la salud pública, y la atención primaria colocada directamente en los servicios. Acciones intersectoriales, participación de la comunidad y los ciudadanos en la salud, investigación, preparación para emergencias y desastres, desarrollo de políticas públicas y promoción de la equidad. Es una estrategia que, llevada a la práctica, permite trabajar con estas otras estrategias que tienen concreción. Finalmente, si nosotros hacemos una articulación, una vinculación, y uno dice, bueno, entonces ¿en qué se parecen una y la otra, no? Desarrollo humano por un lado, atención primaria por el otro, porque el tema era un tema complejo. Atención primaria y desarrollo humano es tan amplio, y de repente uno dice, bueno, pero hay cosas y elementos de esencia que están compartidos entre ambos, en uno, el desarrollo humano como el paradigma, y en la atención primaria como la estrategia. Están vinculados y son esenciales en la centralidad que tienen las personas como sujeto social. Ambos componentes, ambos con grandes conceptos, están colocando a la persona siempre en el centro, como sujeto social, no como un número más, no como la población, sino como las personas, como los sujetos sociales. Por otro lado, se comparten los objetivos de promoción de la equidad social. Si entramos por el lado de los determinantes sociales, vamos a mejorar la equidad social. Identificar determinantes sociales es ir en favor de la equidad. Se comparten objetivos de promoción de la equidad en salud. Aquí necesitamos entonces mejores condiciones de vida en las cuestiones de salud y menos enfermedad. Aquí sí necesitamos menos enfermedad, y además, ¿de qué tipo de enfermedad? ¿Nos estamos sintiendo mal o nos estamos muriendo? Se comparte entre los dos elementos la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida. La finalidad en ambos es el bienestar, ambos tienen un enfoque de derechos, ¿verdad? Y además, ambos garantizan el derecho a la salud. La atención primaria parte de que la salud es un derecho y promociona y declara el derecho a la salud. El desarrollo humano exige, a través de la Carta de los Derechos Humanos, que haya salud también.
Eso se los dejo para su reflexión. La pregunta es, ¿hay articulación entre atención primaria a la salud y derechos humanos? Algunos hechos. Aquí, algunos hechos tienen que ver con algunas grafiquitas que seleccionamos. Hay muchas, miles. No queríamos, yo por lo menos no quería precisar en países específicos, sino más bien datos globales del continente, un poco que nos permitan esa reflexión. Esta laminita que está aquí hace mucha gracia porque, digo gracia, pero es de un profundo dolor. Porque claro, cuando se cayeron las Torres Gemelas, el mundo sucumbió. Pero cuando 16,000 niños mueren de hambre todos los días, no sucumbe nada. Entonces, ¿qué es lo más importante y quién habla por los que mueren todos los días? Por otro lado, tenemos acá, este es un gráfico sobre la mortalidad mundial prevista por diferentes causas en el año 2005. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí este gráfico? Que el 60% de todas las defunciones se deben a enfermedades crónicas. O sea, nos cambió. Además, nos dejamos de morir por las infecciosas y por las transmisibles y ahora nos morimos por las crónicas. Igual nos seguimos muriendo de todo un poco. Pero hay un cambio en el perfil epidemiológico, en el mundo en general. Eso implica que hay que manejar distintas estrategias para poder promocionar la salud. Si vemos, este es otro cuadro interesante que tiene que ver con la utilización de los servicios materno-infantil básicos por quintiles económicos superior e inferior en más de 50 países. ¿Se nota bien? ¿Se ve bien? Sí. Es interesante ver acá la diferencia tan grande que existe para que entendamos que hay desigualdades sociales y que hay inequidades entre las familias que están en un quintil superior de ingreso y entre las que están en un quintil inferior de ingreso. Pero además es interesante cómo se distribuye, digamos, todas estas inequidades, cómo se distribuyen cuando hablamos, ya sea de la atención prenatal, o cuando hablamos de una terapia de rehidratación oral, o cuando hablamos de la utilización de anticonceptivos modernos. Hay tremendas inequidades si nosotros analizamos con un poquito más de cuidado esta información. Y aquí estamos hablando directamente de lo que se está haciendo en sistemas de salud, de lo que se está haciendo en servicios de salud. Lo difícil es darnos cuenta de cuál es la procedencia y el nivel y la condición de vida que tiene la persona que se atiende. Lo cierto del caso es que siempre los más desposeídos son los que tienen la menor satisfacción y las menores oportunidades de atención. Este es un tema porque nos interesa mucho ver la cuestión de género. ¿Qué es lo que podemos nosotros derivar de acá? Estos son los salarios nominales de las mujeres, son mucho más bajos que los de los hombres, porque es la proporción de salarios de las mujeres con relación a los salarios de los hombres fuera de la agricultura. Definitivamente hay entre más o menos un 25, 27% hasta un 30% más o menos de diferencia en la obtención de salarios. Con eso queremos dejar clarísimo que el tema de mujer también, como decían antes, el tema de mujer tiene rostro de pobreza. Hay inequidades desde el punto de vista de género. ¿Qué nos falta?
Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay algunos elementos que yo rescaté acá para compartirlos con ustedes. En primer punto, la cuestión humana misma, lo humano. Y aquí vamos a presentar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras formas de trabajar, con nuestras formas de convivir. La formación de recursos humanos, la participación social, las políticas públicas, los sistemas y servicios, el financiamiento. Cuando yo hablo de lo humano, y aquí voy a precisar únicamente en esto porque hay muchas cosas más, pero yo quería precisar por el grupo que estamos aquí, que tenemos que ver mucho con la cuestión de cuáles son las representaciones sociales que tenemos, no solamente de la salud, sino también de la enfermedad, pero otro lado también de nuestras propias profesiones. Comentar con ustedes también la cuestión de la representación de intereses. O sea, ¿qué es lo que mueve a los grupos y a las personas que están actuando en el campo de la salud? Que están actuando en el campo de los servicios de salud, que están actuando en el campo de los sistemas de salud. El tema de la lucha de las profesiones. Para llegar a la gran pregunta, equipos de salud. Resulta que eso es lo que estamos proclamando siempre, trabajar en equipo. Y ya saben ustedes mejor que yo cuáles son los resultados. Yo tenía aquí una lamita que me la voy a brincar porque tiene que ver con un esquema de análisis para entender la representación de intereses y la lucha que se da en los diferentes campos de las profesiones que tienen su propia construcción de hábitos o de cultura o de posición, cómo se posicionan, digamos, en los diferentes campos para poder guardar la legitimidad y la autoridad cultural que todas las profesiones tienen y que todas las profesiones quieren además mantener. Este es un esquema que nos lleva a este otro, que es un ejemplo de los conflictos que se generan en el campo. Estoy hablando de lo humano, estoy hablando de qué cosas nos mueven para apoyar, para implementar, para planificar o para oponernos a algunas acciones, a algunos proyectos, a cualquier situación que esté relacionada con el mejoramiento de la salud, sin que esto tenga que ver con mala voluntad, jamás, no se trata de eso, ni con maldad, tampoco se trata de eso, simplemente es que es parte de lo humano. Los intereses se mueven en los grupos de profesiones porque hay intereses corporativos. Las asociaciones de médicos, los colegios profesionales, sean de médicos, de enfermeras, por cierto que me dijeron hoy que no existe aquí un colegio de enfermeras, o de enfermeros, o de enfermería, que hay una asociación. 7 además, bueno, me llamó la atención, no lo sabía, pero es un buenísimo ejemplo de analizar. ¿Por qué será que no existe un colegio de enfermería? ¿Quién se opone? Alguien se opone y deben ser muchos. Por las razones que sean. Ahí es donde están los intereses. Así se mueven los intereses. Yo no sé cuáles son todos los colegios profesionales que hay aquí, me los dijeron hoy, pero bueno. Esas son formas corporativas. Y esto existe, esto es parte de lo humano. Nos movemos desde diferentes intereses. Nos movemos porque representamos culturas, autoridades técnicas, autoridades culturales, las representamos. Y las representamos así porque así nos formaron además. Por eso es que hay una cultura en la formación médica, hay una cultura en la formación de enfermería, hay una cultura en la formación de psicología, hay una cultura en la formación de bioanálisis, hay una cultura en todas las profesiones. El centro de esta representación de intereses es justamente porque las profesiones
sostienen y quieren tener todas el control por los recursos simbólicos y materiales, o sea, qué es lo que nosotros representamos en nuestros servicios, en nuestro sistema de salud, etc. Cuando en Costa Rica, hace muchos años, comenzó la estrategia de atención primaria a tomar la fuerza que debía tomar, porque ya existía. De hecho, cuando se aprobó en Almata, Costa Rica ya tenía programas de atención primaria, no se llamaba así, obviamente. Pero cuando eso llegó como política de Estado y como política pública, yo les tengo que contar a ustedes que la primera gran oposición que hubo para la atención primaria de la salud fue del Colegio de Médicos y del Sindicato de Médicos. Oposición beligerante. Porque eso significaba en aquellos años, porque han pasado muchos los años, pero eso significaba que iban a haber unos muchachitos y unas muchachitas que se llamaban promotores de salud, que iban a andar jugando de médicos o de médicas. Porque además en algún momento a alguien se le ocurrió que había un cuadro básico de medicamentos que podían además aportar. Ni para qué les digo el revuelo que se armó. Ahí entran otros grupos en esto. Hay intereses. Los intereses existen. Esos intereses movilizan conflictos. Y esos conflictos no hay que tenerles miedo. Hay que conocerlos. Porque no es un conflicto de pleito, no, ni de enojo, no, eso no es eso. Es el conflicto de los actores sociales en la lucha por el poder técnico y por la lucha del poder cultural. Esta cuestión que la ignoramos a veces y la queremos dejar pasar, no moviliza el trabajo en equipo, no moviliza, no posibilita que entremos a entendernos, cada quien con su perfil, cada quien dentro de su campo de actuación y con sus propias prácticas, pero comprendiéndonos todos y compartiendo las diferentes interpretaciones. Y es ahí donde sí podríamos hablar de una interdisciplina. Interdisciplina es interpretar el conocimiento que se produce en los diferentes grupos. Interdisciplina no es que nos juntemos farmacéuticos y bioanalistas y médicos y enfermeras y administradores y gerentes, etc. El otro aspecto que yo quería traer para acá es la formación. ¿Qué nos está pasando con la formación de los recursos humanos? Y aquí entran en juego las universidades, todas, públicas y privadas, en grado, en pregrado y en maestrías, en todo. ¿Cómo estamos formando a la gente? ¿Cómo estamos formando en el campo, por ejemplo, de la salud? Las profesiones de la salud. Aquí la pregunta es, ¿nos estamos formando con predominio hacia una concepción de salud o hacia una concepción de enfermedad? Metodológicamente hablando, ¿cómo estamos formando? ¿Hacia la enseñanza y seguimos con los métodos tradicionales, magistrales, así como estoy yo ahora? ¿O estamos propiciando el aprendizaje? Es que todo aquello se va a reflejar después en lo que somos y en lo que hacemos. La otra gran pregunta es, si los lugares en los que estamos formando a las personas, llámense hospitales, centros de salud, con el nombre que tengan, los distintos niveles de atención y en los distintos países, si esos lugares de trabajo son realmente espacios de aprendizaje o son simplemente reproductores de prácticas. Hay mucho más tela que cortar. Ustedes ya deben de tener más cosas aquí en la cabeza de lo que yo estoy diciendo. La participación social, tan cacareada en la atención primaria de la salud. La gran pregunta es si esa participación de verdad es libre, es democrática. Si esa participación social, si a esa participación es inherente la toma de decisiones, ¿a cuáles decisiones? Las comisiones, las comités, los que existan en las comunidades. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta dónde los dejamos llegar? O si son una mano de obra barata para hacer cosas.
participan en la decisión de los presupuestos, participan en los análisis de la situación de salud de su espacio local y definen además y ayudan a definir qué es lo que requerirían de acuerdo a sus propias necesidades. O somos nosotros que tecnocráticamente nos arrogamos definir cuáles son las acciones que se necesitan. Es que la atención primaria de la salud es eso. La atención primaria de la salud, eso es lo que nos está diciendo. Hay que trabajar con la gente, para la gente y por la gente. Y de aquí viene entonces si realmente estamos empoderando a las personas y a las comunidades. ¿Cuál es el liderazgo? ¿Cuáles son los liderazgos que estamos propiciando? Ni para qué decir si hay voluntad política. Si hay voluntad política para todo esto. Probablemente sí en unas cosas, probablemente un poquito menos en otras, probablemente, no sé. Pero tiene que ver entonces también con voluntad política. De nuevo, gobiernos, comunidades, personas. Me encontré esta lámina que es de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Me llamó mucho la atención por la declaración que hace una instancia institucional respecto de la participación, donde la define como que la participación es el ejercicio del poder de cada uno y cada una para transformar la esfera de lo público en función del bien común. En este marco dice la participación social en salud es la posibilidad de que los sujetos construyan calidad de vida. O sea, la famosa frase que todos conocemos y esa definición que nos inclinamos, yo ni la mencioné, la construcción social de la salud. Pero es calidad de vida, construyan calidad de vida como una acción social y política. Me parece muy de avanzada. Conozco algunas trayectorias de estos grupos. No las voy a comentar aquí porque ese no es el caso, pero nos interesa mucho saber si efectivamente la participación social tiene la viabilidad dentro del mismo proyecto que tenemos, dentro del proyecto de salud, dentro del proyecto de atención en general. Por último, ¿qué nos falta? Yo estoy en el tema de lo falto, venga, tratamos la cuestión de lo humano, por un lado, les estoy hablando algunas cosas, colocando los puntos álgidos de cada una de estas cuestiones en términos de la participación social. Ahora voy al tema de las políticas públicas. ¿Cuáles son, qué tipo de políticas públicas en salud se están aplicando? ¿Estamos por una concepción de salud con una política de enfoque universalista o lo que tenemos son políticas de salud con enfoque selectivo? Esa es una gran pregunta porque atención primaria a la salud es salud para todos, no para unos pocos, no para los pobres, es para todos. Todos estamos en este mundo, todos estamos en este planeta. Entonces, hay un enfoque. Ustedes dirán qué políticas son las que están en juego. Hay un enfoque que es para mejorar la salud de los grupos o los individuos más vulnerables, o sea, son las políticas que están directamente relacionadas con la focalización. Están las políticas que están directamente relacionadas que le interesan mucho a los niveles nacionales, por lo general, que es para reducir las brechas. O estamos implementando políticas de acuerdo a una gradiente social. O sea que reconocemos que todos los grupos tienen necesidades distintas, pero hay que actuar en todos los grupos sociales, no solamente en los pobres, que es por lo general donde se actúa. Es para todos, porque atención primaria a la salud es salud para todos. En cuanto al sistema de atención primaria a la salud, o sea, ¿qué nos falta en sistema y servicios de salud? Probablemente mucho, probablemente también se ha avanzado mucho, pero hay una cuestión que todavía sigue estando vigente, y es que no estamos integrando la integralidad y la continuidad, que es uno de los principios de la atención primaria. Oportunidades perdidas. Este gráfico es bien interesante. Lo pueden ustedes revisar rápidamente. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? De las oportunidades perdidas de prevención
este caso, digamos, relacionado con el VIH de la madre, de la transmisión del VIH de la madre al niño. Esto es en Isla de Marfil, en Costa de Marfil, perdón. Y vean lo que dice ahí. En la práctica solo se consigue evitar una proporción ínfima de los casos de transmisión previsibles. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo se van perdiendo los casos en cada uno de los momentos en que esta persona tuvo una atención. ¿Por qué? Por falta de la integralidad. Y al final de cuentas, perdemos una gran cantidad de casos que pudieron haber sido integrados si se hubiera tenido una concepción distinta. Estamos perdiendo las oportunidades de la atención. Y esto es un elemento fundamental en la atención primaria. La persona llega, eso que se dice que es el primer contacto, donde llegue, al nivel del sistema de salud donde llegue, la persona debería estar siendo vista de una manera integral. Y eso es la propuesta de la atención primaria. Por eso que la atención primaria no se reduce al primer nivel de atención. Es a dónde la persona hace el contacto. Obviamente que el primer nivel de atención tiene una gran responsabilidad con una gran cantidad de acciones que tienen que ver con atención primaria. Los sistemas de salud basados en APS, repito, atención integral, integrada y continua. Eso significa responder a las necesidades de la población. Y eso incluye la prevención, eso incluye la promoción de la salud, el diagnóstico precoz, la atención curativa también. Aquí no estamos negando la parte curativa, por nada. La rehabilitación, la paliativa y el apoyo, y también el autocuidado que tiene que promocionarse. Atención integrada, de acuerdo al ciclo de vida. Y bueno, acciones de referencia y contrarreferencia, algunos los tienen bien establecidos, y etcétera. Esta gráfica reúne todos los, no se ve casi, reúne prácticamente todos los valores, los principios y los elementos de un sistema de salud basado en APS. Está la famosa estrella de la atención primaria de la salud. Yo lamento porque quedó muy desteñida, no se aprecia muy bien, pero lo que tiene en el centro son los valores, estos que ya hemos venido hablando, que están intrínsecos en la atención primaria, los principios que tienen que ver con eso y los elementos que tienen que interactuar en un sistema de salud. Por último, el tema del financiamiento. Cuando yo les colocaba al principio que iba a tocar algo del financiamiento, lo único que yo quería tocar es lo siguiente. Es a quién se le está trasladando el costo de la atención. Estos son los datos de los gastos de bolsillo en salud en diferentes grupos de países del mundo. Fíjense ustedes cómo estamos nosotros aquí en la América Latina, muy cerquita de la raya, ¿lo pueden observar? Estamos con un porcentaje altísimo en los distintos países en América Latina de traslado del gasto en salud a las personas. Entonces la gran pregunta es, ¿y qué es lo que está financiando el Estado? ¿Qué financia el Estado en la salud cuando cada vez aumenta muchísimo más el gasto de todos ustedes, el mío y el de muchos y en muchos países? No hemos mejorado eso. Esa es la realidad. Obviamente esto está calculado de acuerdo al PIB, ¿verdad? Lo vieron acá. Este es un gasto público en salud como porcentaje del PIB. Bueno, Kofi Annan decía que deseo que la salud se deje de considerar una bendición esperada y se conciba como un cambio, como un derecho humano, por el que hay que luchar. Nos toca ser solidarios, hacer esfuerzos, trabajar todos juntos, si queremos manejar calidad de vida. Salud para todos es posible. Ahora, ¿qué piensan ustedes?
sea, yo les conté algunas cosas, puntualicé, precisé. La reflexión es de todos. ¿Tiene la palabra, doctor? Muchas gracias.